Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de webinares para habilidades profesionales organizado por la Secretaría Académica del Instituto Politécnico Nacional. Mi nombre es Claudia Díaz y provengo de la Escuela Superior de Cómputo, y la intención del webinar del día de hoy será hablar de algunos puntos importantes que debemos de cuidar al momento de hacer una presentación oral. Bienvenidas y bienvenidos. La primera recomendación es tener conciencia de que una presentación oral nunca se improvisa. Siempre debemos anticiparnos a lo que pudiera salir mal. Por ejemplo, si vamos a tener una presentación de un proyecto con un prototipo, lo principal es que antes de hacer la presentación veamos que el dispositivo está funcionando perfectamente. Para ello nos podemos auxiliar de nuestros compañeros de equipo, a lo mejor de los sinodales en el caso de que sea una tesis, o a lo mejor de nuestro director de trabajo terminal. Y en caso de que a lo mejor tengamos que utilizar algún recurso tecnológico que requiera del uso del Internet, podemos a lo mejor tener un video de respaldo con el dispositivo que esté en funcionamiento. Esto es en caso de que a lo mejor pudiéramos tener alguna falla electrónica o de sistemas y que nos atoren la presentación. La segunda parte consiste en hacer un ensayo previo a nuestra presentación. Esto nos va a ayudar tanto para cronometrar los tiempos, porque hay que recordar que en una presentación tenemos que ser muy concisos y siempre respetar. Si nos dicen 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, tratar de hacerlo previamente para podernos ajustar. Para ello podemos utilizar un cronómetro. También podemos pedirle a lo mejor a nuestros profesores o a nuestros compañeros que estén presentes durante la presentación y que ellos nos den una retroalimentación previa de quizá a lo mejor algunas cosas que pudiéramos necesitar aclarar en algún momento. También, como parte de la presentación previa, podemos auxiliarnos de pequeñas tarjetitas donde a lo mejor tengamos las palabras clave de las diapositivas que vamos a presentar. Y finalmente necesitamos tener en cuenta nuestro vestuario que sea acorde a la idea y al público que va a estar presente. Previo a la exposición necesitamos contar con todo el material que requeriremos. Es decir, si necesito un apuntador láser, necesito a lo mejor un proyector, tengo que revisar si la laptop funciona correctamente, si las luces son correctas y principalmente en aquellas presentaciones que hagamos de PowerPoint, verificar que el color y el tamaño de letra sea el adecuado para que lo puedan leer tanto los asistentes como los propios presentadores. La cuarta recomendación va en el sentido de qué haremos durante la exposición. Podemos sentirnos incómodos, con miedo, nos pueden temblar las manos, podemos sentir náuseas, podemos tener alguna inseguridad. Lo importante es aceptarlo. Aceptarlo es la primera parte para que ese nerviosismo pueda ir bajando gradualmente. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, podemos tomar unas breves respiraciones, pero muy profundas. Podemos hacer 2 o 3 respiraciones profundas, de tal manera que gradualmente se nos vaya tranquilizando el ritmo cardíaco. También para ayudarnos podemos tener a lo mejor una botellita con agua que prevea que a lo mejor en ese momento de nerviosismo se me puede secar la boca y necesite beber. Otra cosa importante es la gesticulación. Nuestro lenguaje va más allá de lo verbal. Nuestro lenguaje no verbal tiene que ver más con las actitudes, las gesticulaciones, si miramos hacia el público, si miramos hacia un punto en el horizonte. Entonces, es importante que nuestra comunicación no verbal también sea la adecuada. También es muy común que al momento de hablar siempre utilicemos muletillas como bueno, o sea. Entonces, ese tipo de muletillas podemos irlas corrigiendo gradualmente a medida que practiquemos una exposición oral. Otro aspecto importante a cuidar es la dicción, es decir, que cada palabra que digamos esté correctamente dicha. También tenemos que cuidar la velocidad, es decir, no me voy a ir corriendo a tratar de explicar todo porque eso denota inseguridad. Y tampoco lo voy a hacer demasiado lento porque eso puede aburrir a la audiencia. También tenemos que tomar en cuenta que al momento de gesticular necesitamos hacer un calentamiento de nuestros músculos faciales,
por lo cual recomendamos que previamente hagamos algún ligero masaje en la zona maxilar o en la zona de aquí de las mejillas para tratar de aflojar nuestros músculos y que no nos cueste tanto trabajo el momento de la presentación. La quinta recomendación está enfocada en que debemos hacer conciencia de que el expositor es el experto o la experta en el tema. Y para ello, pues no se va a ver muy bien que como expositores estemos leyendo completamente las diapositivas. Aquí lo que sugerimos es que tengamos un estudio previo de ese tema y que también tengamos como auxiliar algunas de nuestras tarjetas. Ahora, el uso de las tarjetas puede ser engañoso porque a lo mejor no leemos el texto en la diapositiva, pero leo mi texto en mi tarjeta. Entonces, eso también no es recomendable. Lo recomendable es tener solamente algunas palabras clave en nuestras tarjetas y que veamos directamente a la audiencia o a los directores que están en la presentación. Y para concluir, la sexta recomendación es qué es lo que va a pasar después de la exposición. Generalmente cuando son las tesis, presentaciones de tesis o presentaciones de trabajos terminales, vienen las preguntas. Ese es un momento clave porque el expositor va a tener oportunidad de explicar más a profundidad algún tema en específico de lo que haya tratado la exposición. En este caso, bueno, hay que asegurarse primero de que comprendemos perfectamente la pregunta. En caso de que no entendamos completamente, no pasa nada si nos detenemos un momento a pensar en la respuesta. Si no la sabemos, no debemos responder nunca, no sé. En todo caso, podemos responder, bueno, voy a buscar la información porque en este momento no la tengo muy fresca, pero está en mi tesis o está en el trabajo, en la sección o el capítulo tal. Ahora, cuando son preguntas que requieran un poquito más de nivel de profundidad, primero hay que pensar estratégicamente cuál va a ser la respuesta. No adelantarse a responder cualquier cosa porque eso va a denotar también nerviosismo y también podemos incurrir en algunos errores mientras estemos explicando. Y bueno, estas han sido mis 6 recomendaciones para tener una muy buena presentación oral. Déjenos saber próximamente, en caso de que ustedes tengan alguna presentación, cómo les fue, si pudieron aplicar estas recomendaciones y también nos gustaría saber cuáles han sido sus propias experiencias y cuáles serían las recomendaciones que también nos pueden dar para poder ampliar un poquito más el contenido de estos webinars. Les deseamos muchísimo éxito en sus presentaciones y nos vemos a la próxima. Hasta luego.